y se conoce a esta hora la cifra de la inflación correspondiente al mes de junio de este 2024, 4,6%. Este es el aumento conforme al índice de precios al consumidor respecto de mayo. Obviamente el incremento es del 4,6% y estamos hablando de un 271,5% interanual, acumulando una alza de casi el 80% en el primer semestre de 2024. Sofi, una cifra que el gobierno esperaba, ¿no? Una inflación por debajo de 5 puntos, ¿verdad? Así es, Caro, un adelanto del gobierno, de Caputo, de Milei incluso, adelantaron que en junio el dato de inflación iba a estar por debajo del 5% y así fue finalmente por debajo de las proyecciones del mercado, que recuerden que esperaban un 5,2% las consultoras y los bancos para junio. Finalmente 4,6% fue la inflación de junio. Les voy a contar que este es, digamos, el primer, sí, podemos decir el primer mes en la era Milei en el que la inflación crece y no decrece. Claro. Veníamos en una inflación descendente, recordemos, del 25,5 al 26, al 13,2, al 11, al 8,8, al 4,2 en mayo, y ahora volvemos a subir un escalón chiquito, porque es chiquito la verdad, del 4,2 al 4,6, pero se corta la tendencia descendente de la inflación. ¿Por qué? Y esto lo van a ver muy claramente cuando repasemos los sectores o las subas sectoriales más fuertes. Por el impacto de las tarifas en el mes de junio principalmente, Caro. 14,3% fue lo que subió, por ejemplo, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Entonces, ¿podemos ver el desagregado? Me parece que tenemos, bueno, siempre les contamos en la página del INDEC, y esto está al alcance de todos, tenemos la posibilidad de desagregar ítem por ítem. ¿Qué pasó con alimentos, Sofi? Mira, Caro, a ver, lo estamos viendo en vivo, obviamente. Sí, claro. Mira, alimentos lo tenemos, espera que no lo encuentro, Bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas. ¿Dónde estamos? Acá. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 3%, por debajo de la inflación mensual. Es un relativo buen dato, así como siempre señalamos que a la inversa sería un mal dato, porque siempre contamos que cuando los alimentos suben más que la inflación, esto repercute más en los hogares de menores ingresos porque tienen que destinar una porción mayor de esos ingresos, que son más chicos que el resto de la población, para poder pagar algo tan básico como los alimentos. Repaso rubros, Caro, entonces. 14,3% esto de, que les contaba, de vivienda, agua, electricidad, o sea, el tema tarifario ahí principalmente. Bueno, lo dice de hecho el INDEC, dice la división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad y gas, por las subas en las tarifas de electricidad y gas y en alquiler de la vivienda. Restaurantes y hoteles siguen con un 6,3%. Y educación, 5,7%, dice, por subas en todos los niveles de enseñanza. Sigue recreación y cultura con un 5,6%, comunicación 5,3%, salud 4,7%. Después viene el índice general y por debajo transporte, alimentos, bienes y servicios, prendas de vestir, que históricamente, no sé si históricamente, pero en los últimos años podemos decir que era de lo que más subía, ¿no? Por arriba de la inflación, ahora bastante más calmado y podemos decir prácticamente quedándose estancado, ¿no? Con este nivel de inflación. Lo que pasa es que también ahí lo que hay que tener en consideración cuando uno habla del rubro textil es que en la Argentina es un rubro que es caro en dólares. Exacto. Si uno lo compara a nivel internacional, es caro. Sí. Es un robo absoluto. Un robo absoluto. Sin dudas hay algo ahí que está totalmente descalabrado. Probablemente tenga que ver con Gonza, las restricciones ahora lo vamos a sumar a Gonza, las restricciones también a las importaciones y demás, pero digo, Sofi, claramente me parece que el sector textil está acusando recibo de que no hay consumo, ¿no? A ver. ¿Le puedo contar una cosa muy también complicada? Los alimentos para el caso, ¿no? Digo, claro, lo que pasa que ahí, Sofi, es, digamos, como vos bien marcás, ¿no? Hay demandas que son bastante inelásticas, digo, es y aún difícil. así ha caído la venta en el supermercado. Aún así ha caído, pero lo que quiero decir es difícil ajustar en alimentos. Absolutamente. Es realmente difícil, porque además la gente ya viene de un proceso inflacionario donde ya se estuvo ajustando, ¿no? Es que, Caro, una de las cosas que explica el 4,2 de mayo fue la caída del consumo. El otro día, lo cuento porque la economía, la inflación tiene una variable llamada la expectativa, que es la variable emocional de la inflación, más allá de la emisión monetaria y de la velocidad con la que circula la plata, que son las dos grandes variables que hacen la inflación.
Caminando por la calle paso, y esto es literal, por una casa de productos de limpieza y veo que un producto que es muy caro, que suele costar 5.000 pesos, estos que se ponen en un aparato que con una pila van tirando como olor durante... Sí, aromatizadores. Y le digo a la dueña, que paso casi todos los días, le digo, ¿qué pasó que lo bajaste de 5.000 a 3.000 pesos? Lo bajaste 2.000 pesos, le digo, pues la conozco, pues es de la cuadra. Y me dice, si no me lo compra nadie. Bueno, también así, el público tiende, con la baja de consumo, a domesticar a los que se abusan habitualmente. Y un dato que me parece que está bueno también marcar, y no es un dato menor, como Sofi lo viene destacando, es que el mes pasado, y lo subrayo, Sofi, para que lo cuentes con más profundidad si querés, estaban los precios regulados, planchaditos. Era fácil tener inflación de 4,2 el mes pasado. Ahora tenés 14,3% de incremento en lo que es... Bueno, fíjense que Caputo, el ministro de Economía, general, en los últimos días estuvo hablando bastante del IPC núcleo. ¿Qué es el IPC núcleo? ¿Qué es la inflación núcleo? Es esa inflación a la que le quitas los precios regulados, como la electricidad y el gas, y le sacás el tema estacional, porque puede haber algo de estacionalidad que te confunde después cuando mirás los datos de inflación. Y ahí tenés un IPC núcleo o una inflación núcleo menor al 4%, 3,7%. Estaba mirando eso, recién. Por ejemplo, ¿le sacaría a Sofi los incrementos en el rubro educación? Eso sería... Buena pregunta. Yo creo que si lo consideras como precio regulado o no... Te la debo, la verdad, porque como tienen, ellos tienen regulación en sus precios, en el sentido de que no pueden aumentar cuando ellos quieren y tienen topes para los colegios, por ejemplo, que tienen participación estatal, claro. El privado, Sofía, aumenta la cuota siempre de manera proporcional al aumento, esto lo cuento por un tema familiar, en base a lo que es el aumento docente. Si la paritaria docente da una cosa... Pero el que tiene subvención, Gonza, igual tiene topes. Se le genera con un tope una compensación, pero... En definitiva, el Estado pone la plata por un lado o por el otro, ¿no? A eso me refería, digo. Pero es interesante lo que planteás porque el colegio privado, hoy en lugares donde la gente no quiere ir al colegio público, incluso eligiendo colegios parroquiales, es un componente central a la hora de la canasta básica. Por supuesto. Bueno, también siempre lo marcamos cuando damos el dato de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que es importante reforzarlo. Hay ítems que no están contemplados, por ejemplo, cuando... hablamos del costo promedio para una familia tipo de 4 personas para ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces ese número no contempla un alquiler, lo cual es una realidad para buena parte de las familias porteñas. 40%, Caro. El 40% de los 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires alquila. Es decir, que estamos hablando de que 1.200.000 personas viven de alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Viven alquilando, eso me refiero. Viven alquilando, no del alquiler. Otros tantos viven de alquiler. Porque también salió el dato de la canasta básica, así que en un ratito vamos a hablar también de eso, de cuánto se está necesitando hoy para no ser pobre, para una familia que ya les adelanto que es un número sustancial en relación con los sueldos promedios del trabajador formal. Pero básicamente sí, recordemos que inflación no es lo mismo que costo de vida. Exacto. Una cosa es el promedio de todos los bienes y servicios y cómo mide el INDEC la inflación, que es un promedio ponderado, y el costo de vida, que es lo que a mí me cuesta vivir, no necesariamente se ve reflejado en la inflación, porque ustedes me van a decir, pero a mí la tarifa de gas me aumentó 40% y eso no se ve reflejado en la inflación. Es cierto, no es lo mismo costo de vida que IPC, eso es una salvedad estadística que estoy haciendo, pero que es importante destacar. Además, el número consolidado es un promedio, ¿no? Hay zonas del país, hay zonas del país donde hay rubros que son más caros o que se han encarecido más. Y acá parece una obviedad, pero a ver... Nadie está diciendo que los precios estén bajando. Eso es lo que quiero decir. No. Cuando lo que el gobierno venía anunciando hasta ahora, en los últimos meses, en este mes hay un leve salto con respecto al mes anterior, es un proceso de desaceleración. Es decir, inflación sigue habiendo. Digo esto porque a veces se presta... está bien. Es una obviedad, pero a veces se presta a confusión, ¿no? No, inflación sigue habiendo en la Argentina. Totalmente. Es que y un número muy significativo si uno lo contrasta, incluso con otros países de la región, ¿no? Es que es muy interesante, chicas, esto. Al tener un presidente libertario, es decir, un liberal ortodoxo como Milei, tenemos sobre la mesa la teoría de cómo un liberal pretende bajar la inflación, que es bajando el nivel de consumo. Habiendo menos consumo, la demanda, digamos, deja de presionar a la oferta si no baja los precios, va a tener que bajarlos en algún momento. Por eso es que vemos todavía... Claro, pero lo virtuoso sería tener actividad y consumo a inflación baja. Por eso aclaré... El círculo virtuoso sería... Por eso aclaré que tenemos un gobierno libertario que está apostando a bajar la inflación
bajando los niveles de consumo. Una parte del gobierno de Menem fue con esta teoría. Igual ellos no te van a decir que lo hacen así, o sea, no te lo van a reconocer. No lo van a reconocer. No, pero perdón, sacando algunas distorsiones que además tenían mucho impacto, Sofi, en las cuentas públicas, como los subsidios a la energía, ¿no? Tratando de... No, haciendo correcciones que obviamente en algún momento iba a tener que hacer la Argentina, sí, totalmente, sí. totalmente. Eso también es un aspecto que en rigor hay que decirlo, ¿no? Pero es cierto que el apretón monetario, si querés, que está haciendo el gobierno, en parte te lleva a esto que estamos viendo, que es lo que contaba Gonza en esa anécdota del aromatizador, que bajó de 5.000 a 3.000 pesos porque nadie se lo compraba. Bueno, eso está ocurriendo en gran parte de la economía. Ojo con algo, que esto no está en esta foto, que hay una película que se está dando en las últimas semanas, que es el impacto del dólar blue. Que muchos lo están minimizando, pero hubo un repunte en la inflación de alimentos en las últimas semanas, que no va a gustar este dato y yo lo sé y me hago cargo y lo miro en las consultoras que siguen la inflación semanal. Les diría que en las últimas 2 semanas a 3 semanas está pegando un leve repunte la inflación de alimentos, un poco por estacionales, frutas y verduras, ¿sí? Por los primeros fríos más grandes, por la ola de frío, y también en parte por la suba de los financieros y el blue. Hay un dato que me parece interesante para tirar a la mesa y entender cómo el dólar blue también afecta a la inflación en términos del componente del aumento de precios, ¿no? Siempre recordando lo que decía Sofi, que no es lo único. Y es un debate que hemos tenido mucho en este mismo programa, de hacer política comparada con el momento en el cual Remeslenikov, en la transición de lo que fue el cierre de la gestión de la Rúa, con todo el conflicto que eso desató, y el comienzo de la gestión Duhalde, esos primeros meses, de subir la tasa de interés para seducir a la gente, a todos los argentinos, a ir a buscar rentabilidad en pesos, hizo posible que el dólar no se vaya al techo, ¿no? Digo, cuando yo le planteaba esto a Sofi con mucho tino siempre me dice, claro, no estaban las LELIC en ese momento. Claro, eran Ahora la panoramas pregunta distintos, es, ¿no valía la pena jugar un poco más? Porque hoy la tasa está muy baja. Pero mirá que ahora empiezan a jugar un poco más, ¿eh? La tasa está bajísima, Sofi. Ellos van a ir a una tasa real positiva, esto te lo puede confirmar cualquiera del gobierno. Quieren empezar a remunerar, se lo pide el fondo al gobierno, el gobierno lo quiere hacer, quieren empezar a remunerar más al que tiene pesos. ¿De qué manera? Tratando de converger a una tasa real positiva. ¿Qué es esto? Que la tasa le gane a la inflación. Ahora, volviendo al tema inflacionario, ¿no? ¿Expectativas de acá en adelante o qué se espera? ¿Quieren charlar un poco de eso también? Sí. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, tenés de acá en adelante la expectativa para el mercado es que el piso de la inflación sea 4% de acá a fin de año. O sea, que sea mucho más difícil bajarlo de este 4,6% a un 0% o a un 0,6%, supongamos, mensual, como pasa en otros países del mundo, porque obviamente esta parte es siempre la más dificultosa, ¿no? Pero el gobierno, entiendo, está conforme con lo que han logrado hasta ahora. Sí, no sé si tenemos el gráfico que habíamos puesto en pantalla, el gráfico que ilustraba mes a mes la desaceleración. Obviamente, repetimos, el dato de mayo fue, Sofi, corregime, 4,2, ahí está, 4,6 en junio, pero claramente del registro de diciembre a hoy, la curva es más que contundente, ¿no? En términos de la desaceleración de la inflación. Miren esto, yo pensaba, ¿no? Un componente que afecta muchas veces la situación económica es la inestabilidad política, ¿no? Sí. Acabamos hace semanas nomás de contar lo que fue un intento de levantamiento militar en Bolivia, lo cual demuestra que Bolivia tiene un cierto grado de inestabilidad hoy, a punto tal que el presidente está peleado a muerte con quien fue su gran promotor, ¿no? Evo Morales. Inflación de Bolivia interanual, es decir, punta a punta, junio-junio, 3,8. Inflación en lo que va del año de Bolivia acumulada, 2,5. Acumulada desde enero. Es increíble que acá estamos festejando, no nosotros, digo, la política festeja que tenemos 4 puntos de inflación mensual. Cuando países con gran nivel de inestabilidad política tienen inflación más baja que Argentina. Bueno, técnicamente lo que se festeja es que vaya una escalerita descendente. Por eso yo marcaba capaz el dato al principio, que era, se terminó esa escalerita descendente, por lo menos este mes. Vamos a ver cómo siguen los meses que viene. Pero la verdad que no sé si alguien festeja un 4% de inflación, ni acá ni en ningún lado del mundo, ¿no? No. Claramente no. Por eso aclaraba. Vos vas a seguir percibiendo que las cosas aumentan, porque en efecto aumentan. De lo que estamos hablando es de un proceso y de un plan que hasta ahora arroja en el primer semestre una curva de desaceleración con este salto ahora en el mes de junio. Ahora hay que ver si se ameseta este salto o si podemos llegar a ver una tendencia un poco menos deseable en los próximos meses. Veremos qué sucede.
Muy bien, vamos a seguir hablando. El dato de la inflación de junio entonces es 4,6%.